¿Quieren aumentar el pasaje en Puebla? Aquí te doy 10 razones para que te opongas a este aumento de pasaje. Número 1. Las promesas incumplidas. Recordemos que anteriormente concesionarios y el gobierno del estado, el entonces gobernador Miguel Barbosa, se comprometió junto con los concesionarios que con este aumento de pasaje tendríamos mejores unidades y además cámaras de videovigilancia que nos permitieran trasladarnos de manera segura desde nuestro hogar hasta nuestro destino. La realidad es que seguimos pagando 2.50 más y nada mejoró. Nosotros seguimos trasladándonos en las mismas unidades, pero además con la misma inseguridad de siempre. Número 2. Las condiciones de las unidades. La realidad es que la mayor parte de estas unidades siguen en malas condiciones, están viejos, incluso sucios. Esto afecta de manera sistemática la seguridad, pero también el confort con el que se puede viajar en el transporte público. Número 3. La falta de seguridad. Recordemos que una de las grandes promesas fue colocar cámaras de videovigilancia que previnieran los asaltos o cualquier tipo de anomalía dentro del transporte público y ¿saben qué? Eso no sucedió. Al día de hoy, los usuarios del transporte público tenemos que seguir enfrentando la inseguridad en las unidades en las que viajamos. Número 4. Es un aumento injustificado. Debido a que si el aumento del pasaje no se utilizó para una mejora en el transporte público, en que hubiera mejores servicios o en que hubiera más seguridad, la realidad es que los únicos que se ven beneficiados en este momento desde ese aumento son únicamente los concesionarios y el gobierno del estado, porque los usuarios seguimos viajando en el mismo mugrero. Número 5. La desigualdad económica. Recordemos que cada aumento del pasaje impacta directamente sobre todo a la población más pobre o más vulnerable, debido a que cuando las personas se tienen que trasladar en transporte público, tienen que pagarlo a pesar de recibir menos recursos, pero además de tener un servicio totalmente deficiente. Y recordemos que el último aumento al pasaje, pues sí impactó directamente en la economía de muchas familias en el estado de Puebla. Número 6. La falta de transparencia. Hasta el día de hoy no hay un reporte en ningún pinche lugar dentro donde se nos explique qué fue lo que pasó, qué ruta cumplió, quién no cumplió. No sabemos absolutamente nada, pero saben que los concesionarios todos los días siguen ganando y muchos siguen sin invertir el dinero suficiente para sus unidades. Y ellos siempre dicen, es que no nos alcanza, mi ciela, ¿cómo puedes estar en un negocio en donde no te reditúa? Qué raro, ¿no? Bueno, número 7. El desinterés del gobierno y sobre todo de los concesionarios. Recordemos que al no haber una respuesta de una parte o de la otra, pues es una clara muestra de desinterés para atender estas demandas y las necesidades de los usuarios, porque a pesar de que hay quejas en las redes sociales, de que andamos buscando en dónde denunciar en esta secretaría, la realidad es que nada cambia. A veces tienen revisiones, pero saben que esas revisiones son las que propagan la corrupción y entonces al final los más desprotegidos y a los que nunca nos veremos beneficiados con estos somos los usuarios, pero además somos los que pagamos siempre los platos rotos de las malas decisiones y las malas planeaciones. Y número 8, la explotación de los usuarios. Yo sé que se escucha súper feo, pero tenemos que llamarlo por su nombre. Al no cumplir con la promesa, la realidad es que los usuarios nos sentimos explotados porque somos los únicos que trabajamos para pagar más y transportarnos. La verdad es que al sentirnos explotados es porque hay un servicio totalmente deficiente en donde los únicos que ganan, en los únicos que se les llenan los bolsillos de dinero son los concesionarios, porque ese dinero ni siquiera va para los choferes. Ellos a veces no tienen ni siquiera un sueldo, no tienen prestaciones y además no pueden ir al médico y si ellos se enferman ellos pagan sus medicinas. Por eso aquí el único ganón siempre es el concesionario. Número 9. Alternativas ineficaces. Recordemos que a pesar de este aumento, la realidad es que no se ha cumplido con ninguna de las promesas, pero además no hay medidas efectivas que garanticen un transporte digno, porque recordemos que así como se tienen que mejorar las unidades, también se tiene que mejorar la infraestructura de los lugares donde pasa este transporte, ya que eso impacta directamente en la calidad del servicio que estamos recibiendo nosotros como usuarios. Y número 10, es importante respetar los derechos de los usuarios porque tenemos derecho a tener y a usar un transporte público digno. Recordemos que tenemos derecho a un transporte digno, a un transporte seguro, eficiente y sobre todo de calidad que nos garantice llegar bien a todos los lugares que sea nuestro destino. Pero no solamente eso, cuando los aumentos no van de la mano, no van acompañados de estas mejoras, la realidad es que se están vulnerando los derechos fundamentales de todas y todos aquellos que utilizan el transporte público. Recuerda que oponerte a este aumento siempre, siempre, siempre debe de ser justo, porque desde entonces
nada de las promesas nos han cumplido. Ya sé que tú conoces y tú usas el transporte público. Cuéntame qué ves. ¿Realmente merecen un aumento de transporte público? Yo lo uso diariamente y yo sé de lo que te estoy hablando. Desde unidades que le suena todo, desde choferes que no están debidamente capacitados, desde que ni siquiera podemos llegar a nuestro destino con esa seguridad y esa certeza. Yo sé que hay muchas deficiencias, pero este es un gran momento para discutirlo, para debatirlo, pero sobre todo para hacernos escuchar, porque merecemos luchar por un transporte digno en este estado.